Al principio había un hombre llamado Job. Vivía en una tierra llamada Uz. Job era un buen hombre, era honesto y amable. Amaba mucho a Dios. Job seguía los caminos de Dios y siempre trataba de hacer lo correcto. Job era un hombre bendecido. Tenía una familia numerosa y muchas posesiones. Era respetado por todos los que lo conocían. Era la prueba viviente de que Dios bendice a quienes lo siguen. La vida de Job era un testimonio de su fidelidad. Era un brillante ejemplo de cómo vivir una vida agradable a Dios. Un día, algo terrible sucedió. Satanás se presentó ante Dios en el cielo. Satanás desafió a Dios, diciendo que Job solo le servía porque era bendecido. Satanás afirmó que Job se apartaría de Dios si lo perdía todo. Dios, conociendo el corazón de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba. Dios estableció límites al poder de Satanás. No debía dañar a Job directamente, y así el escenario estaba listo para una prueba de fe, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano, una historia para la eternidad. La historia de Job. Una tras otra, las tragedias golpearon a Job. Perdió su riqueza, su ganado e incluso a sus hijos. Las noticias llegaron como golpes de martillo, cada una más devastadora que la anterior. Su mundo se derrumbó a su alrededor. Sin embargo, incluso frente a una pérdida inimaginable, Job no maldijo a Dios. Rasgó su ropa en señal de dolor y se afeitó la cabeza en señal de luto, pero no se apartó del que amaba. En cambio, cayó al suelo y adoró. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, dijo. Los amigos y familiares de Job estaban asombrados. ¿Cómo podía permanecer fiel después de todo lo que había sucedido? Lo instaron a maldecir a Dios y morir, a ceder a la desesperación que amenazaba con consumirlo, pero Job se aferró a su fe. Tres de los amigos de Job fueron a consolarlo. Ellos eran Elifaz, Bildad y Zofar. Se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Estaban impactados por su sufrimiento. No podían entender por qué un hombre tan bueno experimentaría tanto dolor. Entonces comenzaron a hablar. Ofrecieron explicaciones para el sufrimiento de Job. Le sugirieron que debía haber pecado para merecer tal castigo. Insistieron en que Dios era justo y que siempre castigaba a los malvados. Dieron a entender que el sufrimiento de Job era culpa suya. Job escuchó pacientemente a sus amigos. Sabía que tenían buenas intenciones, pero sus palabras no le brindaron consuelo. No entendían la profundidad de su dolor. Sabía en su corazón que no había pecado contra Dios. Se negó a creer que su sufrimiento fuera un castigo. Sección 4. El clamor del corazón. Job clamó a Dios. Preguntó por qué estaba sufriendo. Suplicó una explicación. Anhelaba alivio de su dolor. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué había permitido que esto sucediera? Su corazón le dolía con un dolor que iba más allá de lo físico. Era el dolor de un alma que se sentía abandonada, sola en su sufrimiento. La fe de Job flaqueó. Cuestionó la justicia de Dios. Incluso deseó no haber nacido nunca. Pero incluso en su desesperación, nunca perdió de vista a Dios por completo. Discutió con Dios. Suplicó a Dios. Luchó con Dios. Los amigos de Job continuaron ofreciéndole su consejo, pero sus palabras resonaron huecas en sus oídos. No podían comprender el misterio de su sufrimiento, la profundidad de su dolor. Ofrecieron soluciones simplistas a un problema complejo. Sección 5. La voz de la tormenta. Entonces Dios respondió a Job. Habló desde un torbellino. Su voz era poderosa y majestuosa. Le preguntó a Job si entendía los misterios del universo. Le recordó a Job su poder y soberanía. Desafió a Job a confiar en su sabiduría y plan. Dios no explicó el sufrimiento de Job. No lo necesitaba. Simplemente reveló su gloria y majestad. Le recordó a Job que él era Dios y Job no. Él era el creador y Job la creación. Él tenía el control y Job necesitaba confiar en él. Job fue humillado. Se dio cuenta de lo poco que entendía. Se arrepintió de sus preguntas y dudas. Aceptó la soberanía y la sabiduría de Dios. Entregó su dolor y confusión a aquel que tenía su vida en sus manos. Sección 6. Una fe recompensada. Al final Dios bendijo a Job, le devolvió la salud, la riqueza y la familia. Job vivió una vida larga y próspera rodeado de sus seres queridos. Su fe, probada por el fuego, emergió más fuerte y pura. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros Dios está con nosotros. Él ve nuestro dolor,
Escucha nuestros llantos y comprende nuestras dudas. No siempre nos da las respuestas que buscamos, pero siempre nos da su presencia y su paz. La historia de Job nos enseña que la fe no es la ausencia de duda, sino la voluntad de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos. Se trata de aferrarse a la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Se trata de creer en la bondad de Dios, incluso cuando la vida parece injusta.